saludo muy cordial, bienvenidos a Perfiles en M95. Espero que estén teniendo un feliz puente de Todos los Santos y Día de los Difuntos, que bueno, es un momento en el que es para vivirlo familiarmente también en algún aspecto, pero mucha gente aprovecha para tomarse unos días, ponerse en carretera, por ejemplo, y ya se sabe que hay que ir con mucha precaución, siempre en carretera, pero cuando más gente sale, como ocurre en un puente, pues mucho mejor. Vamos a saludar a la persona que nos acompaña hoy. Recordarán que la semana anterior estuvo aquí Rafael Piña, de OSP, concejal del Ayuntamiento de Marbella, y lógicamente hablamos de quien prácticamente es su pareja de hecho, en la política, se entiende, que es Manuel Osorio. Pues hoy está aquí Manuel Osorio. Manuel, bienvenido. Que hay muy buenas, Paco. Gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros por invitarme y traerme aquí. La calle Pepe Osorio de San Pedro es de un primo tuyo. Es de un tío mío, hermano de mi padre. Hermano de mi padre. Eso fue una calle, creo recordar que el nombre anterior era Generalísimo y como se tendía a cambiar, ¿no?, algunos nombres de las calles, entonces Manolo López, de ISP. Exactamente, Manuel López de San Pedro Alcántara también, que fue una persona que sirvió precisamente en el Sáhara con mi tío, y mi tío fue una persona que falleció en la guerra del Sáhara, en la guerra olvidada que le dicen, ¿no? Y por eso fue el cambiarle el nombre y darle el mérito en este caso a mi tío, porque dio la vida en este caso, por España, por la patria, ¿no? Y bueno, pues lo consideraron, en su momento lo consideraron de cambiarlo y ahí está, esa calle a nombre de mi tío. Manuel Osorio, sanpedreño de nacimiento. Sí, yo nací un 25 de septiembre del año 64 y nací después, según me dice mi madre, después de 3 días de parto. 3 días de parto. 3 días de parto. Parece ser que llevaba mi madre 3 días, 2 días, 3 días de parto y no había forma, porque después yo también pesé 5 kilos y algo al nacer. Entonces mi madre me dice que vaya alegría que le di en todos los sentidos. Yo tenía 3 hermanas antes, he sido el único varón de 5 hermanos, 4 mujeres y yo he sido el cuarto, y entonces lo que te decía, yo nací, para que la gente se sitúe, en San Pedro, en Pablo Picasso, en la calle Pablo Picasso, en la que va desde la iglesia hacia Ronda, en lo que hoy es una cafetería que se llama el Mastrén del Abuelo. Pues allí estaba una casa que era, en este caso, de mis tíos, y allí vivían mis padres. Y allí nací yo. Llegó el médico y le dijo, pero esta señora que está aquí lleva tanto tiempo, hay que ponerle a esta señora la espalda recta, me decía mi madre. Y la pusieron encima de la mesa. Así que yo nací encima de una mesa, allí en la carretera de Ronda, en San Pedro Alcántara, hace ya 55 años. Bueno, en mi caso, que mi parto fue un parto difícil también, con don Antonio Maíz Viñals, también fue en una mesa. También, ¿no? Yo eso lo había escuchado contar y no lo había vuelto a oír nunca hasta este episodio que tú estás contando. Pues te lo digo, Paco, porque parece ser que eso facilitaba el parto, no dificultaba, porque yo me imagino también que sería lo más cómodo para aquel entonces. Y naciendo en una familia con 4 hermanas o 3 hermanas. 4 hermanas. 4 hermanas y tú el quinto. ¿Se cumplió lo que dice el convencionalismo y la tradición, que te malcriaron? Yo creo que no he estado malcriado. Siempre he sido el niño, ¿no? Porque todavía llego a la casa y, oye, le habéis dicho al niño que... Y yo sigo siendo el niño. Mi hermana, la pequeña, es la niña. Y después cada uno de nosotros pues tenemos un nombre, te voy a decir pero particular o peculiar, bueno, nos llamamos. Pero yo sí sigo siendo el niño. Mi padre, una educación... antigua, ¿no?, de aquellos entonces donde bueno, el niño sí lo mimaban o le daban ciertos privilegios, pero que yo de hecho nunca, no me he sentido privilegiado en casa. Yo creo que he sido uno más en mi familia Pero estoy seguro que tú no cosiste nunca un calcetín, ni planchaste una camisa, ni hiciste un guiso, que te lo hacían tus hermanas. Lleva razón. Por eso te digo esa educación antigua, donde ellos, y yo recuerdo también, y lo digo abiertamente, ¿no?, en esa educación que yo considero antigua, como la he calificado antes, Paco, ¿por qué? Porque yo recuerdo
mis hermanas cuando ya eran los fines de semana, ¿no? Que llegaba y era zafarrancho en casa, y el zafarrancho lo hacían mis hermanas. Los hacían mis hermanas, pero no porque yo a lo mejor no pusiese empeño en algunas cosas, sino porque mi padre alguna vez me decía, tú, vente conmigo, y nos íbamos a pasear, íbamos para arriba y para abajo, y yo, quizás algunas veces esa voluntad de colaborar, era mi padre el que decía, no, tú ven, o tú siéntate, o tú ponte. No, y además, en esa época, vamos, yo lo recuerdo también cuando yo era niño, de querer colaborar en casa haciendo tareas, y tu abuelo o tu madre decirte, no, los niños no hacen eso lo hacen las mujeres. Eso es. O sea, nos educaban de una manera machista. Claro, exactamente. Yo creo que esa educación machista la recibimos nosotros los hombres y evidentemente las mujeres, porque yo recuerdo eso, de ver a mis hermanas, claro, eran 4 y nosotros, y echar las cosas de hacer, bueno, pues los baños, ¿quién lo hace? Y ponían un papel con los baños, el salón, ¿quién lo hace? Porque éramos una familia evidentemente grande, y yo recuerdo eso de poner las distintas tareas en un papelito ahí, y yo decía, bueno, pues venga, y mi madre decía que no, tú te sientas ahí, o mi padre me decía, venga, tú te vienes conmigo, vente, y mi padre me quitaba de en medio, o cuando simplemente el hecho, una de las cosas que yo he procurado, yo tengo también 3 hijas y un varón, he procurado de que él no viva esto, sino que haga cosas, el yo poner o quitar la mesa, mi padre se negaba, me decía, no, tú siéntate, ven, o agua, trae agua, yo traigo las jarras, no, espérate, María José, o Maripá, o María Teresa, trae tú el agua, trae algo. Y la verdad es que sí, yo creo que eso, gracias a Dios, se está dejando atrás, se ha dejado atrás, yo creo que se ha dejado atrás, pero hay que seguir trabajando mucho para conseguir esa igualdad y ese... Sin duda, porque además la tendencia sigue existiendo. Sí. Y se dan 3 pasos adelante y 2 atrás. Sí, y yo lo noto muchas veces también, Paco, te lo digo, de que he recibido esa educación machista, porque te sale muchas veces cosas que tú ves a lo mejor, algunas cositas que tú puedes ver de forma natural, y te das cuenta después, ahora que tienes hijas, que tu mujer y te dice, no, es que eso no es normal, es decir, tú no se debe hacer eso, no lo sé, en alguna cosa que se me venga a la cabeza, pero sí hemos recibido esa educación machista que nos la han metido en vena, ¿eh? ¿Tus padres a qué se dedicaron? Pues mi padre fue empleado de banca toda la vida. Él aparece en algunas fotos antiguas de la colonia, aparece en fotos cuando se han hecho a través de la hermandad, que nosotros hicimos algunas exposiciones y tal, y aparecen fotos de la colonia cuando se llevaba la administración, y a mi padre le gustaba el tema de la contabilidad, se le daba bien, se preparó para el tema de contabilidad y empezó a través de ahí, en la administración de la colonia. Y de ahí, de la administración de la colonia, creo recordar que el primer banco en el que él estuvo se llamaba Caja Ibérica. La Caja Ibérica, que después la absorbió el Banco Central. Exactamente, y ahí terminó sus días, es decir, su vida laboral la terminó mi padre ya en el Banco Central. Y mi madre, bueno, pues después de cinco hijos y una carga de una familia, porque realmente son las madres, y yo creo que todas las que llevan el peso de la familia, pues se dedicó a la casa. Pero mi padre siempre se dedicó a eso, fue empleado de banca. En un San Pedro que era muy diferente al actual. Yo tengo recuerdo de San Pedro, porque él por temas laborales, él cuando empezó a coger responsabilidades laborales en el año 70, tenía 6 años, le dieron un cargo de responsabilidad superior en Málaga, y entonces nos desplazamos a Málaga. Yo estuve un periodo en Málaga, y entonces yo recuerdo, el recuerdo que tengo yo de mi San Pedro, de mi niñez, de mis 6 primeros añitos, yo venía todos los veranos, venía cada vez que podía, mis padres venían los fines de semana, es decir, que nosotros jamás perdimos el contacto con San Pedro y siempre estuvimos viniendo, pues si no era toda la semana, era mensualmente, y si no para las fiestas, pero nunca perdimos el contacto. Y el recuerdo, que es a donde voy, que yo tenía de San Pedro, yo recuerdo la Divina Pastora, Paco, porque mis padres tenían un pisito en la Divina Pastora, de estar nosotros en la Divina Pastora y ver San Pedro detrás de un maizal, claro, allí al fondo, que veíamos la espalda del cine, una luz que había allí, que era la espalda del cine imperial. Yo eso lo recuerdo también, porque familiares míos vivían en la Divina Pastora y efectivamente San Pedro estaba a lo lejos. Bueno, nosotros no es que fuésemos el extrarradio, nosotros que éramos... Aquello para mí, siendo un niño, era un mundo, era un verdadero mundo. Es decir, que yo, para ir a casa de mis abuelos o algo, los padres de mi madre, que tenían la única pensión que había en San Pedro, la única fonda que había en San Pedro, era de la familia de mi madre.
Entonces yo me acuerdo que para ir allí o algo, que yo decía, mamá, me decía, ¿qué va? Que te lleve tu hermana o que te traiga fulanito, que te lleve fulanito. Yo recuerdo eso de aquellas calles de tierra, de aquellos juegos de niños en la calle con muchísimos de los que hoy nos cruzamos por San Pedro, la gente de nuestra generación, cualquiera que haya vivido en la Divina Pastora te lo puede decir, eso éramos totalmente tirados en la calle, y cuando veíamos que la luz pues iba siendo cada vez más tenue, es cuando nosotros subíamos a casa. Yo recuerdo de niño algo que realmente nunca ha respondido a la realidad, pero bueno, en Marbella se decía, San Pedro es una calle de Marbella. Se consideraba un pequeño enclave, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no recuerdo esa expresión. ¿No habías oído esa expresión? En Marbella se decía. Bueno, me imagino, y la verdad es que bueno... Claro, el significado último de eso es que se refería al origen de la colonia, de la calle Marqués del Duero, la calle de en medio y las otras calles laterales, ¿no? Sí, porque además que venía eso. Que era Zota Caballo Rey. Yo recuerdo también incluso ir al colegio, que era la tenencia actual, la tenencia actual, es donde nosotros íbamos al colegio, que nos llevaban hasta que, en este caso, en mi caso, yo fui para Málaga pequeñito y ya volví a los pocos años. Yo pues me marché en el 70 y volví en el 80, tuve 12 años fuera. Yo volví con 18 años recién cumplido prácticamente, volví otra vez para San Pedro. A mí San Pedro siempre me tiró, entonces y quise... Tu etapa escolar no transcurrió en San Pedro. Yo estuve hasta los 6 y yo me fui a Málaga, y yo entonces, lo que son mis estudios, yo estuve en los colegios, en los agustinos en Málaga, y después hice instituto. Yo no empecé formación universitaria, sino que ya me salió trabajo aquí y retorné a Marbella, retorné a San Pedro, y ya desde entonces, bueno, pues estoy aquí. ¿Te dedicaste a la banca también? Sí, yo empecé también porque me salió un trabajo llevando la contabilidad de un bufete de abogados, que tenía despachos en Madrid, tenía despachos aquí en Marbella. En este caso eran conocidos de mis padres, porque mi padre estuvo en un principio también en una finca que era del Alcornocal, que estaba en la actual Benamara, para que la gente se sitúe, en dirección hacia Estepona, y eran de la familia Jiménez Torres. Y entonces ellos tenían un bufete de abogados y necesitaban a alguien que llevase la contabilidad. Entonces mi padre pues le dijo, habló con ellos, le dijo, mira, y yo recuerdo esa entrevista de trabajo, mi primera entrevista de trabajo, y además fue muy curiosa. Yo la refiero porque me sorprendió mucho, me dejó frío, porque llegó, no sé a qué hora sería, yo no recuerdo, tal día, tal hora. Yo llegué, claro, 15 minutos antes, y me hicieron esperar en la sala, y cuando llegó me recibió el titular del despacho y me dijo, tú eres, además me habló de tú, te estoy hablando hace muchísimos años, cerca de 40 años, tú eres el hijo de Manuel Osorio, y digo, sí, yo soy Manuel Osorio también. Dice, bueno, pues conocemos a tu padre, si tú vales la mitad que tu padre, nos vale, así que procura hacer las cosas bien, y si no, pues ahí tienes la puerta. Además así me lo dijo de claro. Digo, bueno, pues esa es la entrevista de 3 días. Sí, nada, empiezas el lunes, si vales la mitad que tu padre, nos vale, si no, hasta luego, Lucas, como se dice ahora. Y al final demostraste que valías un poquillo más de la mitad. Sí, la verdad es que me llevé muy bien con ellos. Yo siempre ellos, porque después ellos me proyectaron incluso. Yo después pasé a la banca y te comento cómo. Yo me formé, me hice cursos de contabilidad, me formé en temas de contabilidad, entonces, bueno, pues estaba a la perfección. ¿Qué pasa? Pero el bufete pues se te quedaba, ¿no? Se te quedaba pequeño. Pero nosotros, aquel despacho era el despacho de la Embajada de Arabia Saudita, y entonces tenía muchísimos contactos con ellos. Claro, yo empecé a conocer también a personas, a clientes del entorno también, porque también trataba con ellos, y también eran clientes del Banco Saudí Español. Ellos tenían el bufete Jiménez Torres, que era en este caso, tenían las cuentas también en lo que era el Banco Saudí Español. ¿El Ares Bank? No, había 3 bancos en Marbella, había 3 bancos. Estaba
el Ares Bank, que era el grande ese, estaba el Arab Bank, que estaba cerca de Marvel Center, no sé si recordarás, pasado Gómez y Molina, estaba Arab Bank, y estaba el Saudi Bank, que era donde yo estaba. Eso era, tenía el 51% de capital, en este caso árabe, y el 49% español, que era Banesto, el que tenía el capital puesto. Y entonces, como tenía contactos con ellos, pues yo los trataba mucho, iba mucho al banco, tenía contacto con los directivos del banco, y en una ocasión, pues eso, ellos empiezan a crecer también y dicen: oye, Osorio, te conocemos, nos parece un hombre formal, un hombre que podemos contar, ¿tú quieres entrar con nosotros? Y yo se lo dije a ellos: mire ustedes, que es que me han ofrecido. ¿Y sabe lo que me dijeron, Paco? Yo creo que eso siempre me demostró que me tomaron cariño y que el cariño fue mutuo. Me dijo: mira, lo mismo que con la misma frialdad me dijo eso, con todo el cariño me dijo, dice: mira, te vas y pruebas, y si no te va bien, regresas. La puerta la tienes aquí abierta porque te conocemos y eres una persona válida. Sí, eso realmente no se da muchas veces. No, yo creo porque que la verdad si muchas veces se considera como una traición, ¿no? Como una deslealtad. Eso es. Yo creo que yo lo dije con toda la humildad del mundo, porque de verdad estuve con ellos varios años. Yo ya es que me bailan las fechas, y yo soy como político muy malo porque tengo mala memoria. Pero yo me acuerdo de aquello, y además lo dijeron, y esa fue mi evolución hacia la banca. De ahí ya conocí a gente también, a compañeros que ya estuvieron también en la banca y que me quisieron fichar. En este caso, yo de ahí pasé al banco, a Granada Jerez. En el Granada Jerez, que también me conocían del banco, me conocían de aquí. Entonces, oye, mira, del banco nos hace falta un comercial para San Pedro Alcántara. Estamos hablando de una época en la que las oficinas bancarias respetaban a los clientes, sí. Los bancos respetaban a los empleados. Sí. Hoy día los bancos no respetan a los empleados ni respetan a los clientes. Hoy ha cambiado un deterioro tremendo. La banca ha sufrido, yo creo que un retroceso, o por lo menos el concepto que teníamos nosotros de banca. Mi padre, que fue un hombre de banca, yo le explicaba las últimas veces, yo ya hace 5 años va a hacer que me vine, ¿no? Que estoy en excedencia por el tema de la política. Pero cambió mucho. Mi padre me decía a mí: oye, Manuel, cuando llegue la gente de San Pedro, mi gente de San Pedro, cuando llegue alguien así interesante o importante, tú los acompañas a la puerta. Y yo le decía: papá, esto ha cambiado mucho. Yo recuerdo, Paco, y tú eres un hombre también, bueno, tu memoria durmiendo tiene tu más memoria que yo, Paco. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos un informe o algo, yo vendía más en la calle que en la oficina. Yo en la oficina no iba, yo salía a lo mejor a tomar algo con mi señora, o iba por aquí y llegaba, veía a alguien: oye, fulanito, pues me compré un coche. ¿Te has comprado un coche? O me voy a comprar un coche, ¿tú lo vas a financiar o no lo vas a financiar? Llégate por allí, lo vemos. Y yo hacía un informe donde, bueno, pues conozco a fulanito de tal, es de buena familia, han sido gente de orden, y tu informe era vinculante. Ahora te piden la declaración de la renta, te piden tu información fiscal, te piden todo, y si tienes vale y si no, no vale. Y esa frialdad que hoy por hoy hay, pues se perdió hace ya muchísimos años. Antes tenía uno su banco y no tenía amistad con el empleado de la oficina, lo conocías, si tenías algún problema te lo solucionaban. Eso es. Si tú llamabas por teléfono y preguntabas por alguien en concreto que te conocía en la oficina y por teléfono te daban una información, hoy día es imposible. No. Y ahora que todo lo hace la máquina, sí. Si tienes algún problema, conseguir que un empleado salga a explicarte en la máquina es toda una proeza. Sí, la verdad, eso es una de las cosas que a mí más triste y más me molestó en el tema de la banca. Y yo recuerdo cuando nosotros nos absorbe la Caixa al Banco Granada Jerez y entramos en la Caixa, porque claro, la Caixa nos vendieron que la Caixa era pues una entidad potente, que era una entidad, y la verdad sí, una entidad, yo creo no, es así, a nivel de número y a nivel de todo de recursos es de las primeras a nivel nacional, pero después eso, tuvimos que aprender de la frialdad de lo que es una entidad, y son fríos, y yo recuerdo de cuando salía como comercial a la calle a hacer mi bronca con el director, y además yo me peleaba, ¿por qué? Yo me peleaba por mis clientes, por mi cartera. Yo me peleaba por ellos, porque si yo me había comprometido con un caballero o con una persona o con alguien
de que no sé, pues las tarjetas, oye, pues tarjeta de crédito me dejas una tarjeta, tú te coges una tarjeta de crédito y yo no te las cobro, que no te las cobro, que yo te quito esa, no te preocupes. Y yo tenía la potestad de decidir. Pero ahora no, eso que va, eso se perdió hace muchísimo tiempo y es lo que tú dices, se ha vuelto muy impersonal, se ha vuelto demasiado, para mí, demasiado impersonal, pero bueno, la vida evoluciona y tenemos que seguir. ¿En qué momento llega, te surge y te das cuenta que tienes vocación política? Yo creo que, no sé si es vocación política, yo siempre me considero una persona que me ha gustado ayudar a la gente, me ha gustado siempre hacer algo por mi comunidad, por mi entorno, por mi pueblo, en este caso por San Pedro, y siempre, yo siempre se lo decía a Rafa, a nuestro compañero Rafa, en su momento se lo decía de broma y en serio, digo, ¿me engañaste? Porque él me presentó un proyecto, le digo, me engañaste para meterme aquí, y la verdad que esto ha sido duro, pero eso fue en el año aproximadamente, en el 2007 creo recordar, yo estaba todavía en Aspandén, porque yo presidí Aspandén durante, creo recordar, 7 años, del 2000 o 2000 y algo hasta el 2007 más o menos, porque incluso en los estatutos de Aspandén estaba recogido que sí, con buen criterio, y me parece perfecto, que si estabas metido en política debías de dejar lo que era la dirección o por lo menos la junta directiva de Aspandén para no politizarla. Entonces Rafael en su momento, yo lo conocía y las veces que nos hablábamos, él me decía, trabaja por San Pedro y miramos y luchamos por San Pedro y tal, y yo le decía a Rafael, estoy inmerso ahora en un proceso de acabar una residencia, porque estábamos metidos en la construcción de la nueva residencia en este caso de Aspandén, y yo no, era algo que no me gustaba dejar a medio hacer porque era muy farragoso, ¿no? Era un tema muy farragoso y después al final se terminó. Cuando se terminó yo le digo, mira Rafa, era una forma también de romper con ese vínculo, porque a mí Aspandén me dio muchos dolores de cabeza también. Ahora me doy cuenta que no tiene nada que ver con los dolores de cabeza, eran nimiedades comparado con la política. para lo que era la política, ¿no? Pero también sufría mucho, yo he sufrido y sufro con la gente que no le va bien, sufro con la gente que es discapacitada, sufro con los pequeños, y entonces me ha gustado siempre poner mi granito de arena a mi entorno. Y entonces Rafa, como yo le dije, él me propuso y yo le digo, mira, no te digo que no, pero cállatelo, no digas nada, porque yo no sé, te voy a decir ni si mañana o va a ser pasado mañana o cuándo puede ser, porque yo quiero terminar este proyecto de Aspandén y una vez que lo termine ya hablamos. Y fue en ese momento. Tú eres ahora mismo el presidente de OSP. Sí. ¿Eres un presidente que el que te muestra su criterio ya no sale en la foto, tipo Albert Rivera? No, yo soy una persona que me gusta hacer equipo. Lo que pasa que aquí en política ahora, y más después de haber gestionado y de haber estado tantas personas que han estado dependiendo, tantos asesores que han estado trabajando, que han tenido, y os lo digo así de claro, un sueldo y comiendo de la política dentro de OSP, ahora formar un nuevo grupo y darle un giro, porque cuando nosotros no hemos salido, un razonamiento muy rápido, cuando nosotros no hemos salido después del cambio que ha tenido San Pedro, para mejor, guste o no guste, con nuestras luces, con nuestras sombras, Paco, pues ha habido que darle otro aire. Yo he querido darle otro aire ahora en este caso al grupo, y ha habido que dejar a gente por el camino, a gente que me ha dolido dejar por el camino, que no me ha gustado dejar por el camino, y que también, en base a la estructura que yo quería hacer, que es gente joven, gente más preparada, gente con esa formación, pues también te condicionan, porque ya nos vamos conociendo, y entonces es una pena, porque hay mucha gente, hay personas que se sienten heridas, pisas pie, vas pisando callos conforme vas tomando decisiones, no a todo el mundo le gusta. Y entonces la política es muy desagradecida, es una de las cosas que a mí me ha sorprendido muy desagradablemente. La política lo ensucia todo, Paco, la política lo ensucia todo, puede con todo, acá se acaba cargando muchísimas cosas. Entonces, para mí,
y procuro de contestarte a la pregunta, me ha costado mucho trabajo hacer este grupo, porque ahí he tenido que dejar gente fuera, o se han quedado gente fuera, no he tenido que dejar, sino hasta incluso la elección de las personas lo hemos sometido a un consenso y ha hecho daño a algunas personas que yo aprecio, quiero y las considero todavía amigas, pero se han quedado atrás. Y yo sigo diciendo, yo prefiero tener un buen equipo, y yo creo que el equipo que se ha formado ahora en Aspandén, en OSP. En OSP, sigo diciendo Aspandén, madre mía. En OSP yo creo que va a ser en este caso es un grupo potente y que va a dar mucho que hablar. Yo creo que, y en este caso y meto esta cuña, si me lo permite, somos ahora mismo los únicos que estamos haciendo quizás una oposición más, estamos fiscalizando realmente el trabajo de ese equipo de gobierno ahora mismo. Pero una oposición mucho más sosegada que la oposición que hacíais hace años cuando salíais en volanda prácticamente del salón de plenos y donde, como yo le decía a Rafael, llevabais aquellas pancartas que traíais siempre para enseñar todas las deficiencias que había en San Pedro. Ahora es una oposición más sosegada. Pero más sosegada, ¿sabes por qué? Ya basada, Paco, también en la experiencia. Y yo creo que debemos demostrar honestidad, estemos donde estemos. Y ahora estamos en la oposición y sabemos lo que cuesta hacer las cosas, lo difícil que es hacer las cosas en política. Por eso digo yo, y para nosotros una de las cosas que quisimos siempre es que todo el mundo que tuviese representación política tuviese gestión también. ¿Para qué? Para que sepa lo que sufrir en sus carnes, lo que es sacar las cosas en adelante. Entonces, una de las cosas que a mí, todos los grupos políticos, desde el primero al último, tienen personas que son más moderadas, que eso lo estamos viviendo en la política nacional, son personas que son más moderadas y son personas más radicales. A mí los radicales me piden sangre, a mí los radicales me piden que peguemos palos. Y yo dije en el primer momento, yo me hago cargo del partido, pero a mí no me pidáis sangre. Yo soy una persona moderada, yo soy una persona que si tengo que arrear un cachete, lo voy a dar. Pero quiero un cachete con argumentos, con documentación y con razonamiento, con sentido común. Que yo tengo que pegarle un cachete al que ha sido mi socio de gobierno ahora mismo, que hasta hace 3 días, se lo voy a dar, pero se lo voy a dar con documentación, no es a salir a la tremenda y pegarle una patada porque venga todo de frente. Esa es la oposición que hemos dicho que íbamos a hacer, lo pusimos en mayúscula, que queríamos hacer una oposición con sentido común y creo que la estamos haciendo, Cuando después de las elecciones de mayo Ángeles Muñoz te ofreció seguir como concejal de Hacienda, ¿no aceptaste por una decisión propia o porque el comité de sabios de OSP te dijo que no? Hombre, Paco, yo te digo una cosa, si yo lo pienso a nivel personal, hay gente que daría muchísimo por estar en esa posición. Sin duda. Y te digo otra cosa, si me lo permite, y es que incluso yo no sé cómo sentó eso dentro del Grupo Popular, si yo hubiese aceptado esa oferta, cómo hubiese sentado dentro del Grupo Popular, de gente que se está batiendo el cobre, está partiéndose el alma por trabajar por ese grupo político, en este caso fue el Grupo Popular, y ahora llega uno, niño bonito, y viene de fuera y lo ponen en un sitio que ya te digo yo que esa concejalía era. A mí personalmente me hubiese favorecido, yo creo que 200%. Pero yo siempre, te lo acabo de decir, yo creo que la honestidad hay que demostrarla siempre estando donde esté y esté donde esté y te cueste lo que te cueste. Y aunque tengas que apretar los dientes y decir, señores, y yo lo puse encima de la mesa, señores, ¿qué hacemos? ¿A OSP le interesa? Lo eligió ese comité que tú dices que fue ese consejo consultivo, ese comité consultivo, lo eligieron ellos. Y yo os digo, lo digo aquí, lo digo ahora, no sé si ha salido, fue por unanimidad, incluido mi voto, yo creo, no era de recibo que hubiésemos cogido ese puesto, porque era fagocitarnos, era absorbernos ahí, porque no es lo mismo, como me decía Ángel y mucha gente, pero ¿por qué? Tenías que haber estado dentro. Digo, es que no es lo mismo tener un socio en un negocio que tener que ser un empleado. Porque mi papel dentro de esa nueva corporación hubiese sido un papel de sumisión, un papel de tener que haber ejercido, aunque yo hubiese podido intentar aplicar ciertas políticas, que ya digo yo que incluso discrepaba algunas veces, en este caso con Ángeles, en temas en las políticas a aplicar, pero siempre entre ella y yo llegábamos a un consenso, ¿no? Y ahora en este caso hubiese sido
me hubiese dicho, oye, no, esto lo vamos a hacer por aquí y lo tiraremos por allá. Entonces se decidió que no, y yo creo que ha sido lo mejor, porque si San Pedro quiere prosperar, y si San Pedro quiere seguir adelante y tener el nivel que hemos conseguido nosotros, tanto a nivel presupuestario, que hemos llevado 21 millones para San Pedro, y esos 21 millones por ahora los están respetando, veremos en breve si respetan también en ese presupuesto, tiene que tener alguien en la oposición que le digan, señora Muñoz, usted se está equivocando, usted no está haciendo las cosas bien. En política, unas veces se dice qué bonito eres y otras veces dicen cosas durísimas. Por ejemplo, cuando te han dicho a través de redes sociales traidor, ¿cómo se te quedaba el cuerpo? Bueno, te duele, ¿no? No eres de piedra, ¿no? Tú no eres de piedra, no eres de piedra, esas cosas te duelen, te molestan, pero bueno, ya te tienes que habituar, porque ellos, como en este caso los compañeros, yo sigo llamándolo compañero porque para mí siguen siéndolo, utilizan esas palabras para eso, para tratar de ofenderte y de molestarte, pero yo creo que en ningún momento lo hemos hecho. Yo lo digo aquí abiertamente, estaba más en alcaldía en la época que estaba con el PSOE, yo traté muchísimo más con Pepe que con Ángeles. Con Ángel eran cosas puntuales, cada 2 días, cada 2 días, nos veíamos de forma puntual, oye mira Ángeles, por aquí, por allí, yo trabajaba, hacía tal, y hasta, pero con Pepe yo estuve mucho con ellos, y yo fui un Pepito Grillo, durante muchísimo tiempo, durante 2 años, porque le decíamos, Pepe, oye, vamos a hacer lo del tema de San Pedro, vamos a poner por lo menos una máquina allí, vamos a acotar la parcela, vamos a hacer algo, Pepe, que nuestra gente quiere ver que realmente sea ahí. Y yo lo decía una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero cuando se fueron acortando los plazos, lo decía más a menudo, Pepe, que nos van a poner colorados, que nos van a poner en la tesitura de si no se hace nada en San Pedro, si cada vez se dificultan más las cosas de San Pedro, nosotros no nos va a doler pues, y se lo decíamos, y también ¿sabe a quién se lo decíamos? A los compañeros de Podemos. A los compañeros de Podemos le decíamos, mira, de verdad que lleváis razón en cuanto a muchísimas de las cosas, que si es que es verdad, si es que en temas, si queremos podemos aplicar más dinero a políticas sociales porque realmente hace falta, a ver si podemos hacerlo, tal. Digo, pero no tiréis tanto de la goma, porque lo mismo que vosotros, vuestras bases os están tirando para provocar de que metamos más dinero aquí, nuestras bases están diciendo, ellos no dejéis que esta gente nos amarguen tanto la vida, que no, que se vayan fuera, que fuera. Entonces yo se lo advertí a ellos también, se los advertíamos tanto a Izquierda Unida, a Podemos, como en este caso al Partido Socialista. Cuando llegó el momento, ya hubo un momento que yo hablo con Pepe, porque nosotros queríamos firmar el empezar la obra del ambulatorio, el tema del instituto, queríamos hacerlo porque fue un compromiso. Mira Paco, si yo veo que no puedo y no llego, yo te lo voy a decir, aunque nos hundamos. Yo creo que hemos sido, tanto Rafael Piña como yo, hemos sido suicidas, pero suicidas en el tema político. No nos ha gustado una foto, que eso nos ha perjudicado. Hemos sido personas de segundo plano. Nos gusta trabajar por nuestro pueblo, pero no nos gusta vender ni nada de eso. Y segundo, si hemos tenido que tirar por la calle en medio porque beneficia a la colectividad, aunque perjudique a cierto sector, nosotros hemos tirado para adelante, aunque nos hayan machacado. Llámese la calle en medio, ¿vale? Llámese la calle en medio y llámese cualquier otra cosita que se haya hecho. El color de la plaza en San Pedro. Pero si por eso afecta y beneficia a la mayoría, aunque perjudique, ya te digo yo que otra gente recula para atrás, pero nosotros no. Y aquí nosotros se lo advertimos a ellos. Escúchame, como nuestra gente nos diga que esto hay que romperlo, se va a romper. Y yo llegué y le dije a Pepe, esto hay que arreglarlo. Me dice, mira, no te preocupes, yo voy a Sevilla, voy a ver al consejero y ya firmamos y ya con esto. Bueno, venga, vale, ya está, no te preocupes. Jamás he sido incisivo, Pero cuando llegó Pepe y yo ya quise verlo durante varios días y me esquivó, yo supe que algo no iba bien. Y entonces le dije, Pepe, entonces ya por el teléfono mismo, bájate un momento, me bajó, mira, no, es que no podemos porque ahora no se puede hacer. Y yo le dije, además me recuerdo perfectamente, le dije estas palabras, Pepe, o me engañaste al principio o me estás engañando ahora. Pero es que hemos perdido 2 años, ¿ahora qué hacemos?
Digo, ya por aquí Manuel Osorio no pasa, se lo dije así de claro. Y no solo eso, sino que cuando hablamos, nosotros teníamos un WhatsApp, y lo digo aquí abiertamente, donde estaban miembros de ese equipo de gobierno, estaba Rafael Piña, estaba Miguel Díaz, estaba el señor Porcuna, estaba Pepe Bernal y estaba yo. Estábamos los 5 y yo se lo puse, digo, Pepe, dime que esto tiene solución. Y me dijo que no, me dijo que es que no, yo es que a lo mejor no sabía explicarme, espérate que vas a ubicarlo, Carlos Cañabate, que es el consejero ahora en este caso de Acosol, que va a subir y te lo explica. Y yo se lo dije, digo, Carlos, que nos habéis engañado, o me engañaste al principio que no iba a hacerlo, no voy a engañar ahora. Digo, mira, yo me vais a perdonar, se acabó, aquí se acabó, aquí se acabó. Entonces yo di un golpe sobre la mesa y dije que ya tomarle el pelo a San Pedro otra vez, porque tú sabes lo que me sacaban, Paco, me sacaban en mis reuniones de ejecutiva, nos sacaban el acuerdo donde el PSOE, que todavía hay gente en San Pedro que lo tiene guardado, el acuerdo donde el PSOE le prometió la independencia a San Pedro. Eso hace muchísimos años. En el 78. Sí, sí. En el 78 todavía había unas personas, porque te digo que en nuestro grupo, en ese comité, había gente que ha militado en el Partido Socialista, gente que ha militado en el Partido Comunista, en todos los partidos. Pero nuestra gente nos exigía, en San Pedro nos exigía. Manuel, también. Hablando de ideologías, hay en Marbella y en San Pedro personas que dicen que tú ideológicamente estás a la derecha del PP. ¿A la derecha del PP? A la derecha del PP, que eres más de derecha que el PP. ¿Cuál es tu ideología, si es que hay una ideología determinada? Yo no me he considerado ni me considero una persona de derecha ni de izquierda. Yo de verdad me gusta ponerle el sentido común a todo. De verdad. Yo creo y estoy convencido que hay muchas veces que hay que hacer y practicar políticas de izquierda, algunas veces de derecha. Yo le ponía la comparativa, siempre le decía a la gente que me decía eso, yo le digo, ¿dónde está el equilibrio? Pues si tú quieres guardar el equilibrio, tú coges un objeto, y tú le vas a guardar el equilibrio, tú siempre tiras para la derecha, el objeto es que se va a caer. Es que hay veces que tú tendrás que hacer 2 amagos hacia la izquierda y 1 a la derecha, o 3 a la derecha y 1 a la izquierda. A mí eso no me vale, y ya las izquierdas y las derechas, en los días en que vivimos, tampoco me parece que sean en este caso la expresión que haya que utilizar. Como dijo Enrique Monterroso, todos tenemos algo de derecha y algo de izquierda, ¿no? Pues sí, pues si lo dijo el señor Monterroso, lo dijo con buen criterio, que siempre me ha parecido una persona con un sentido común y una gran pérdida en la política local. Pues sí. Yo, que una de las cosas cuando él me comentó que se retiraba, se lo dije, me dio pena porque si era un hombre con muchísimo sentido común y con personas que se podía trabajar perfectamente. Y estamos hablando de una persona, pues bueno, de Izquierda Unida, que si la gente me dice, sí, yo creo que me ponen, a Rafa siempre le han puesto, creo que ese sello de ser una persona de izquierdas y a mí de derecha. Pues no lo sé. No lo sé por qué, pero yo creo que hay que luchar por políticas de izquierda. Cuando son las políticas de izquierda beneficiosas para la mayoría, hay que hacer o ejecutar política derecha cuando son buenas y de centro, de donde tú quieras, pero... ¿Tendrá algo que ver en esa percepción el hecho de asociar a la gente católica y cristiana con la derecha? Lo digo por ser tú uno de los fundadores de la Hermandad del Patrón. Yo soy creyente, y yo lo digo, yo no me oculto. Pero quizás a lo mejor... Pero hay gente que asocia. Eso, sí lo asocia, ¿no? Y además no solo eso, quizás a lo mejor sea otro de los factores porque la gente me pueda ver a lo mejor de derecha, porque soy un hombre de iglesia, me gusta, soy creyente, es una de las cosas que me inculcaron mis padres. Mi padre era muy mariano, mi madre muy creyente. Y bueno, me lo inculcaron y la verdad es que sí, también formamos parte, como te decía yo, siempre me ha gustado participar de esas cosas y recuerdo todavía allí debajo del trono en la época Gil, en la era Gil, la hermandad surgió, no lo sé si tú lo sabes, pero yo creo que te lo habrán contado ya y te lo habrán dicho, en una de las salidas procesionales que hacíamos con San Pedro y lo llevábamos todos los sanpedreños, llegó una vez Jesús Gil, tenía prisas por algo y dice, venga, no, por aquí, por la calle en medio, y digo, no, ¿calle en medio de qué? El trono es nuestro, el trono de San Pedro, si usted tiene prisa, usted coja la puerta y usted se va, pero San Pedro va a hacer su recorrido entero, no. Fue Federico Cortés, el cura Federico Cortés, que os animó a hacer una asociación. Y se lió allí una gorda y nos dijo él, hace una hermandad y sea la hermandad la que tiene tu seguida. Pues es verdad. Y todavía buscamos de aquellas noches que se nos perdió, no sé, Miguel Ángel Mata, creo recordar,
que conocía porque vino un fotógrafo de prensa, y no recuerdo yo de qué prensa era, y queremos coger esa foto porque ninguno la tenemos. La noche que se hizo, se constituyó, empezamos a redactar aquellos estatutos y a dar los diferentes cargos para empezar con esa hermandad, que en este caso fue en el edificio de la Caixa, ¿no? Fue exactamente en el edificio Avenida, que es donde estaba la Caixa, en la primera planta se hizo, y de allí fuimos a hacernos una foto a la puerta de la iglesia que se llamó a alguien de prensa. Se hizo como en aquel entonces, que estamos hablando, hace 21 años creo recordar que fue aproximadamente, hace 21 años pues, claro, los móviles no eran tan, como eran tanto ahora que todos teníamos móviles y tal, y entonces se nos escapó esa foto y no la tenemos, no la encontramos, y algunas veces nos gustaría ver. Hacemos un llamamiento al que tenga esa foto. A ver si es verdad que podemos hacernos con ella. Si pudiésemos extrapolar a nivel nacional al partido OSP, ¿se podría decir que es un partido nacionalista, que es un partido independentista? Mira, es lo que te comentaba antes, yo no... Nacionalista, independentista, es que ahí me lo has puesto difícil, porque en este caso tendrías que preguntarle a cada uno de los que estamos ahora formando parte de ese partido, porque para cada uno de nosotros tiene un color diferente, pero un factor en común que es San Pedro. Lo que yo he tratado de poner dentro de este grupo, o mi humilde aportación, es porque en un comienzo, cuando nosotros tú sabes que también se hicieron gestiones para ver si se podía meter con el 102, meter también a Juan Luis Mena, Lolo, muchísima gente, y ponerlo. Entonces se dijo, mira, no, que siga haciendo OSP como es, y se acabó. Lo que yo creo que se ha aportado, lo que yo he podido aportar, es que debíamos ser menos radicales. Tú no puedes ser San Pedro sí o sí por narices porque esto es lo que hay, no. Y yo creo que lo he podido demostrar estos 4 años. Yo he defendido Marbella, yo he ido a Fitur, he ido a Londres, hemos estado en Berlín y se ha defendido Marbella. Yo he sacado la bandera de Marbella, yo he defendido los intereses de Marbella, si extrapolamos y lo llevamos a lo que tú me estás diciendo. ¿Pero por qué? Porque dentro de ese beneficio se ha beneficiado San Pedro, y es así. ¿Qué es lo que hemos querido nosotros? Yo te diría que hemos sido, bueno, pues un independentista. Yo pienso todavía y me considero independentista. Yo considero que lo mejor para San Pedro es la independencia. Yo lo considero, lo digo aquí abiertamente. Pero sí quiero decir que hay que tener siempre lo que decía antes, defender una política de sentido común y ser moderado siempre. Porque entre el negro y el blanco hay muchos matices. Y esos matices los tenemos que poner siempre encima de la mesa. Tú puedes defender la generalidad y después te estás beneficiando porque te estás beneficiando a ti, pero después exigir dentro, con sentido común, que lo que le corresponde a San Pedro venga a San Pedro. Pero es que quiero lo mismo para Las Chapas, quiero lo mismo para Marbella Oeste, quiero lo mismo para Marbella Este y quiero lo mismo para Nueva Andalucía. Yo no es que quiera algo para San Pedro y haya que te den 2 duros a ti, no. Yo quiero para San Pedro lo mismo, y esas políticas son las políticas de distrito, que son las que se están desarrollando en otras ciudades, grandes ciudades, Sevilla, Málaga, Barcelona, donde se presupuesta y se le da presupuesto, como pretendíamos nosotros que pudimos hacer a los 2 años, es decir, aprobar ese reglamento de distrito y llevar y dotar de dinero ese distrito, que es lo que hemos hecho. Y yo creo que esa sería la fórmula. Si tú lo extrapolas, tú me tachas a mí de independentista, pues puede ser de independentista. Nacionalista, yo creo que también cabría, porque yo entiendo que la mejoría para nuestra, en este caso para Marbella, es la mejoría para San Pedro también, y eso es una realidad. Lo que sí debemos es desplegar un pequeño paraguas o una submarca, como siempre decíamos, San Pedro, es decir, Marbella, pequeñito, con cierta, que se pueda leer, cierto tamaño, San Pedro de Alcántara, porque creo que aportamos mucho. Eso ya también. Es una reivindicación superada, porque ya desde hace muchísimo tiempo se habla siempre de Marbella. Yo creo que esa lucha se ha conseguido, se ha puesto a San Pedro en la picota, y yo creo que eso ha sido un gran logro de OSP. Yo siempre he estado convencido de que en el término municipal de Marbella está el pueblo de Marbella y el pueblo de San Pedro. Pues, son 2 pueblos en un término municipal, creo.
Pues bueno, pues tú lo has definido como nos gustaría que fuese a todos. Es que además uno va a San Pedro y vive las fiestas de San Pedro, los acontecimientos de San Pedro, y hay identidad propia. Y sí, eso no tiene por qué restar nada a nadie. No, exactamente. Y no se puede convivir perfectamente. Exactamente. Otra cosa es cuando el independentismo quema contenedores. No, eso no. Estamos hablando ya de palabras mayores. Nosotros no tenemos esos radicales que lleguen hasta eso, ¿no? Te piden que sea muchísimo más duro, te piden que sea muchísimo más contundente, pero yo creo que la contundencia se tiene que demostrar cuando hay que hacerla. Yo creo que se ha conseguido muchísimo por San Pedro y yo creo que tú lo has definido muy bien. Son dos pueblos en un mismo término y que nos enriquecemos unos de otros, evidentemente. Le vamos a poner en San Pedro una calle a los ingenieros que hicieron el soterramiento de San Pedro y el acceso desde Marbella, porque vaya capacidad de previsión, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los grandes fallos y fíjate tú que encima se duplicó el presupuesto, estaban 30 millones, creo recordar, 30 y algo millones, se metió en 60 y no se ha solucionado. El problema no se ha solucionado, se borró San Pedro del mapa porque el que pasaba por debajo de San Pedro ni veía San Pedro ni se le invitaba nunca a que San Pedro estuviese allí. Y yo creo que fue una obra que al fin y al cabo ha mejorado en parte, pero no ha solucionado parte de los problemas que tenía San Pedro, y yo creo que sí, que eso fue un gran fallo. Yo creo que para mí un gran fallo, que quizás el otro proyecto, tú sabes, el de aquella rotonda, es el que hubiese sido quizás más beneficioso para eso. Ya nunca lo sabremos, Paco, porque también yo creo que fue muchos los que pensamos que aquello era lo mejor. Pero bueno, se escogió donde hay patrón no manda marinero, y ahora con los mimbres que tenemos es lo que hay que hacer ahora mismo, procurar de hacer lo mejor posible para que San Pedro tenga lo mejor. Bueno, si siguiésemos el razonamiento de cierta política catalana que dice que los sucesos de los disturbios en Cataluña pues tienen una proyección internacional y se habla en los medios internacionales de Cataluña, se podría decir que el soterramiento de San Pedro hace que todos los días se hable de San Pedro a nivel nacional, porque en todas las partes de tráfico de Radio Nacional de España, a todas las horas, siempre aparece San Pedro de Alcántara. Pero esas son cosas que a los sanpedreños no nos gustan. No, claro. No nos gusta que nos mencionen para eso, porque... Lo digo un poco como humor, ¿no? Sí, ya te digo una cosa, pero si vamos, yo te pongo un ejemplo ahora. Si tocase ahora mismo la primitiva que hubo de 200 millones hace 3 días en San Pedro, dirían que ha tocado Marbella. Entonces, para lo bueno, claro, ponen la figura de Marbella, y para lo malo ponen un poco el nombre de San Pedro, y es lo que no nos ha gustado. Pero ¿sabes que eso pasa con respecto a Málaga también? Que cuando las cosas son buenas hablan de Málaga, cuando hay algún personaje importante que tiene algún triunfo es malagueño, y cuando es algún delincuente es marbellí. Es cierto, y esas cosas no nos gustan a ninguno, es verdad. Bueno, no le gusta a Marbella, con el ejemplo que tú me has puesto, y es verdad, y es así. Muchas veces cuando te ponían las políticas, o a nivel político ponían el ejemplo de Marbella, con tanto el tema de Jesús Gil y el tema de estas políticas así, que están el primer saqueo, que sí, no sé qué, y está viendo que eso ha sido algo a nivel nacional, Vox Populi, que ha pasado en todos los ayuntamientos, pero seguimos siendo el referente a ese nivel, y es algo que no nos gusta a ninguno. Bueno, no te vas a escapar de la página rosa que tiene este programa. ¿Tú en qué momento te enamoraste? Yo me enamoré hace muchísimos años ya. Yo llevo felizmente casado, Paco, me ha hecho ya 33 años casado. Y 5 de novio, 38 años. Yo me enamoré, yo conocí a mi mujer en el año 81, el 80 o el 81, es decir, que estamos hablando hace ya muchísimos años. Pero gracias a Dios creo que he tenido muchísima suerte con con una mujer con la que tengo, una mujer, yo que sé, muy inteligente, una mujer muy paciente, María José. Se llama María José. Le han gustado los niños como a mí. Tenemos 4 hijos, 3 nietos ahora, y la verdad también ha sido tan paciente que encima me ha permitido que me enrole y me embarque en un proyecto de esta envergadura. Ha tenido una paciencia horrorosa, me ha temblado las rodillas en varias ocasiones. Aquí no se pasa nada bien, se pasa muy mal, y más cuando
porque tú has empleado una palabra muy suave, que me decían en las redes, pero han llegado sí, algunas han dicho cosas peores. Muy duras, y ya no eso, sino que le caen a tus hijos, y tus hijos llegan a oído de tus hijos, y algunos con menos conocimientos, más pequeñitos, porque el mío pequeño tiene ahora 16 años, va a cumplir. Yo me metí aquí, tenía 10 añitos, y llegaba de la calle pues preguntando que decía, oye, que me han dicho que papá ha robado, y ahora explícale tú a tu hijo eso. Es decir, mi mujer ha tenido mucha paciencia, han tenido desde aquí, pues yo se lo agradezco públicamente, se lo agradezco a mi mujer públicamente, se lo agradezco a mis hijos. Ya tengo alguna de bastante edad, que también le cogió con edad y me dijo que estaba loco al dar este paso, por más que quisiese yo a San Pedro. Pero bueno, como tú me has tocado ese mundo rosa, ¿no? Eso yo creo que se lo debo a ella, y públicamente le doy las gracias a mi mujer, porque ha sido una mujer muy paciente, una mujer muy inteligente y con capacidad para aguantarme y para soportar esta presión. ¿Tú le tuviste que pedir la entrada a tu suegro? Sí, sí. Convencionalmente, ¿no? Tradicionalmente. Sí, nosotros cuando yo hablé con mi suegro para poder subir a su casa, pero no solo eso, Paco, cuando a mi mujer le sale un trabajo aquí, mi mujer es puericultora, y cuando le sale trabajo aquí para trabajar, decidimos de casarnos. Mis padres fueron a hacer la pedida y llevaron el regalo de pedida. Mi mujer tiene unos pendientes que le compraron mis padres a ella para esa pedida, y fuimos a su casa a hacerle la pedida. Y lo recuerdo ahora que me lo recuerdas tú, y me emociona porque fue un momento muy, muy bonito también, fue la verdad muy, muy bonito. Quizás este tipo de cosas ahora la gente joven que nos escuche ni la entiende. Claro, porque yo creo que hoy día es el suegro el que tiene que ir a pedirle la entrada al futuro yerno, ¿o no? Poco menos, permiso, y ya vamos a llegar a un punto, Paco, en que nosotros ya con los de ciertos años nos tendremos que ir de casa para independizarnos también, de nuestros hijos, de algunos de ellos, los pobres. Y eso que tú todavía eres muy joven, nacido en el 64. Sí, 55, ya van empezando los años, Paco, y ya te lo digo, físicamente... Hombre, Rafael Piña me dijo que tiene 60, que es del 59, si no se quitó años... Sí. Esa edad me dijo. Es verdad, bueno, es verdad. Yo a mí me consta de que coincide conmigo. Sí. ¿Cuáles son ahora mismo, bajo tu punto de vista, los retos principales que tiene San Pedro? San Pedro tiene retos fuertes. Ahí tenemos la suerte de ser ahora mismo donde están los espacios por desarrollar dentro del municipio. San Pedro necesita romper esa inercia que ha llevado hasta hace poco tiempo de ser una ciudad dormitorio. San Pedro hay que dinamizarlo más, habría que dinamizarlo muchísimo más. Nosotros estamos convencidos de que en el entorno de San Pedro, en la zona sur, en la zona de Guadaiza, deben de ir hoteles de importancia, de relevancia, para que dinamicen más ese entorno. San Pedro tiene que poner ahí, yo creo que ahí hemos hecho mucho nosotros, y quizás por esa parte, que también sufre Marbella esas carencias a nivel de infraestructura. Marbella en general, vosotros lo sabéis, no hay que decir que hay falta de infraestructura a nivel educativo, a nivel sanitario, y eso gracias a Dios lo vamos a paliar con ese ambulatorio que se está construyendo gracias al esfuerzo de OSP, y también ese instituto que yo espero que sea más pronto que tarde el que se pueda hacer y que podamos presionar nosotros para ahí, y ahí estaremos nosotros. Yo creo que ese papel tenemos que jugarlo. Por eso, Paco, te decía yo que es muy importante en este caso para San Pedro, de que haya una voz discordante, en este caso con el equipo de gobierno actual, con el Grupo Popular, que aunque sé que le está poniendo empeño en San Pedro, pero siempre tiene que haber esa voz discordante donde diga, oye, que aquí hace falta, en Marbella es cierto que hace falta, pero allí tenemos que seguir luchando porque se construye ese instituto, faltan colegios, faltan instalaciones hoteleras, y falta dinamizar mucho más y poner en el mapa muchísimo más San Pedro, que yo creo que es el trabajo en el que íbamos nosotros encaminados, y que bueno, que cuando volvamos, que estoy seguro que volveremos, pues seguiremos haciendo y realizando. ¿Tú te has puesto un plazo en política, un tiempo determinado, o lo que Dios quiera? Yo me lo puse, y me lo puse, y no solo eso, sino que me comprometí con mi mujer, porque al ver lo duro que era esto,
de que quizá esta hubiese sido mi última legislatura. Yo no me quería haber presentado en las anteriores, lo digo así abiertamente. Y fijaros hasta dónde llega la paciencia y ya el sentido común ya de mi mujer también, cuando después de ver lo que ha pasado en estas elecciones, que yo ya no quería, de ver lo que ha pasado, de que en un momento dado la gente, bueno, pues de que Rafael en este caso también dijo, oye, mira, yo definitivamente esto ya no es para mí. Hay mucha gente que me ha criticado, igual que me ha criticado a mí, evidentemente, igual que han criticado a los distintos números que han venido, a Gemma, a María Luisa, a Mari Guerra, a los que han estado aquí, es decir, que hemos salido criticados y tal. Fue ella la que me dijo, ¿vas a dejar tirado ahora a la gente? ¿Vas a dejar tirado a la gente? Y es lo que siempre tiene un motivo para estar ahí en el candelero. Y yo por mí, yo creo que ya de todo lo que habíamos hecho, y estos 4 años al frente de una concejalía tan dura y tan fuerte como era la de Hacienda, a mí me desgastó muchísimo, me hizo muchísimo daño, y la gestión hace muchísimo daño. Y la verdad, la política, aunque para San Pedro está siendo, yo creo que satisfactorio, después la gente no te lo reconoce. Tú no lo haces para que la gente te dé una palmada en la espalda, lo haces para verlo, como decíamos nosotros. O cuando la gente ahora, nuestra gente, los más acérrimos que te dicen, es que ahora se van a apuntar tanto lo del ambulatorio. Y digo, a mí me da igual, yo quiero que el ambulatorio esté hecho porque cuando mi nieto tenga que ir a un médico, tenga el médico donde ir, claro. y la medalla que se la ponga otro, pero ahí va a estar. Pero cuando mi hijo, ya porque mi hijo terminará el instituto, irá como el resto de mis hijos a la facultad, pero cuando mi nieto venga aquí tenga que ir al médico, al instituto, al colegio, que tenga un colegio, eso es lo que nos ha movido a nosotros, lo que me ha movido a mí. O que haya una hermandad que recoja las inquietudes de la iglesia, de la parroquia, de la gente que no vivimos en ese mundo. Eso es lo que me ha movido a mí. Y yo me hubiese retirado y quizás mi mujer me abrió un poco los ojos y aquí estamos otra vez por otros 4 años. ¿La política te ha dado amigos o te los ha quitado? Me ha quitado más de lo que me ha dado. Me ha quitado muchísimo más de lo que me ha dado. Porque mira, Paco, yo era una persona que en la banca, tú sabes que estaba en la banca me he llevado muy bien, he tenido muchísimos amigos, muchísimos conocidos. En el momento en que di un paso, la gente dijo, bueno, esta persona se ha definido, está defendiendo San Pedro, estaba excusado, ¿no? Porque era San Pedro y tal. Pero cuando San Pedro empezó a gestionar y tuvo que decidirse o por un lado o por otro, la otra mitad del pueblo ya dijo, ah, sí, ¿qué habéis hecho esto? Mucha gente entendió que nosotros estábamos haciendo, no eligiendo unos colores políticos, sino cogiendo unos intereses para la mayoría. Y que después hubo un cambio, es decir, que nosotros, o yo particularmente, hemos acabado enfadando a la gente de derecha, porque en un principio nos fuimos con el Partido Socialista, y enfadando a la gente de izquierda, porque eso. Porque después al final pensamos que era más interesante para San Pedro hacer aquel cambio que se hizo. Y entonces al final hay muchísima gente que te retira la palabra, te hace el vacío y que ya te mira de otra forma. A mí en este caso me ha dado más dolores de cabeza que satisfacciones. Pues yo espero que como en este día, en este programa, te hemos conocido más como ser humano. Hemos hablado de aspectos que generalmente no se habla con un político, pues bueno, lo mismo hay quien cambia la imagen. Yo espero, yo siempre he dicho, y además desde el primer día, yo recuerdo que cuando entré en ese pedazo de despacho que había allí, que era un despacho enorme, para llevar la concejalía, yo aquel día que entré sentí vértigo, vi un despacho tan grande, la responsabilidad que me cayeron 200 llamadas en los primeros 10 minutos, y sentí vértigo y lo primero que hizo mi secretaria cuando pasé fue, y me cuesta trabajo decir mi secretaria, porque me gusta más decir mi compañera, porque era una compañera de trabajo, me cerró la puerta y le dije, no, la puerta esa abierta, ha estado abierta 4 años y he recibido desde grandes empresarios hasta el último vecino de San Pedro que venía con un problema que se desplazaba hasta Marbella para decirme, oye, Osorio, que me pasa esto. Mi puerta siempre ha estado abierta para todo el mundo. Y yo ahora mismo que estoy en la oposición, nuestra sede está en Fuente Nueva, y yo sigo diciendo, para la gente de Marbella, para la gente de Las Chapas, para la gente de Nueva Andalucía y para mis vecinos de San Pedro, la puerta de OSP, mi puerta está abierta siempre para el que tenga un problema, y si yo buenamente lo puedo ayudar, por lo menos luchar por eso,
allí estaré con total seguridad. Eso es lo que yo quiero transmitirle, o he tratado de transmitirle siempre a la gente, de que siempre estamos aquí con ellos. Manuel Osorio, gracias por haber venido. Pues muchísimas gracias. Vamos a gracias. terminar ya porque se ha terminado el tiempo en primer lugar. En segundo lugar porque tú tienes que ir a poner de comer a los chiquillos. Y a mí la pierna me está matando. Así que... Pues Paco, yo agradecerte personalmente el que me hayas invitado aquí a este programa, el que la gente me haya podido conocer en otras facetas o quizás a nivel personal, y darte las gracias por supuesto y agradecértelo también. Muchas gracias. Gracias de igual manera a Marta Ortega, que estuvo detrás de las cámaras. Una vez más hemos tenido la oportunidad, yo creo que de manera amena, de conocer mejor a una persona, a un vecino nuestro, en este caso a Manuel Osorio. La próxima semana queremos volver de nuevo. Hasta entonces.